Todas las historias de educación tienen algo interesante porque son muy personales. Mi nombre es Jovana Živković y mi historia empieza en los años 80 en Yugoslavia, un país socialista. Nací en una familia donde 3 de mis 4 abuelos eran maestros, pero esa no es la parte interesante de mi historia. La parte interesante es que cuando llegó el momento a entrar a primer grado de primaria, adivinen quién terminó siendo mi maestra. Mi abuela materna. Estos somos mi abuela materna y yo en el 4º grado de primaria. Como ya se pueden imaginar, los atajos nunca fueron una opción para mí. El día que se me olvidaba hacer una tarea o me iba mal en un examen, en la tarde mi mamá recibía una llamada de mi maestra / abuela. Tenía un canal de comunicación bastante directo con la maestra, ¿no? Ahora, seguramente se están preguntando, bueno, ¿y cómo era educación en Yugoslavia? La educación era bastante rígida, tradicional. Existía una creencia que los estudiantes deberían estar intrínsecamente motivados para estudiar. ¿Por qué? Pues como era un derecho para todos, la educación era de calidad, era gratuita, lo mínimo que uno debería hacer como estudiante era estudiar y esperar que te vaya bien. Y pues si no te iba bien, simplemente deberías estudiar más. ¿Por qué? Porque la idea era crecer, aprender, para luego poder contribuir y aportar a esa misma sociedad. ¿Cómo eran los docentes? Los docentes eran bastante comprometidos, estrictos, y se dedicaban mucho a sus estudiantes, a la planeación de clase y a la evaluación. Naturalmente, con todo ese cuento, con toda esa tradición en mi familia, cuando llegó el momento de seleccionar mi carrera, decidí ser docente. Hoy llevo más de 15 años siendo docente. 13 de esos 15 años en un país que no es mío, enseñando a los chicos de una cultura bastante diferente que la mía. ¿Qué puedo decir en retrospectiva? Recibí una buena educación en mi país, recibí una educación de calidad. Sin embargo, hay muchas cosas que nadie me dijo. Nadie me dijo que un día iba a entrar a un salón de clase y que iba a encontrar un silencio total y una falta de motivación. Nadie me dijo que los estudiantes no necesariamente iban a estar intrínsecamente motivados. Nadie me advirtió que los sistemas educativos cambian y que uno también debería evolucionar y cambiar con los sistemas. Y hoy, 15 años después, hay una pregunta que me sigo haciendo. ¿Por qué nuestros estudiantes a veces no están motivados a aprender? ¿Cómo es posible que están motivados a jugar un juego hasta la madrugada, a estar en TikTok y con un compromiso impresionante, ¿no? Pero a la hora de entrar a nuestro salón de clase no se quieren involucrar? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy gracias a los diseñadores UX. Hoy sabemos más que nunca sobre la educación. Sabemos que uno aprende más y mejor si está activamente involucrado en el aprendizaje. Sabemos que ciertos sistemas funcionan mejor que otros y que hay ciertas metodologías que funcionan mejor con ciertos grupos de estudiantes. Sin embargo, el mundo ha cambiado y nuestras aulas muchas veces se mantienen igual. ¿Cuántos de ustedes aquí han estudiado en un salón de clase como este? Levanten las manos. Yo también. En algún punto, especialmente nosotros, docentes de lenguas, pasamos de un salón de clase como este, donde los estudiantes tienen una curiosidad, están interesados genuinamente por aprender, quieren colaborar unos con otros, se divierten mientras aprenden, a un salón de clase como este, poco ameno. Pero no tiene que ser así. Trabajando con los diseñadores UX he aprendido 3 puntos clave que si se implementan de manera efectiva en nuestras aulas, nos pueden ayudar a crear ambientes de aprendizaje más motivadores. Pero antes de revelarles los 3 puntos, vamos a mirar qué significa UX o experiencia de usuario. Experiencia de usuario no es un término nuevo. Se había usado mucho antes, pero oficialmente fue acuñado en los años 90 para describir la experiencia que un cliente tiene con la empresa. Hoy en día,
la definición de experiencia de usuario nos dice que, o UX, que se refiere a cómo una persona se siente y percibe la interacción con un producto, sistema o servicio. ¿Qué incluye eso? Incluye todo desde la funcionalidad de un producto, desde cómo interactuamos, pero también cómo es esa percepción general con un producto y con una experiencia. Ahora, diseño UX es el proceso de crear productos que proporcionen experiencias significativas y relevantes para los usuarios. Y esa es la definición que vamos a utilizar hoy. Es importante aclarar que hoy en día, cuando hablamos de diseño UX, muchas veces pensamos únicamente en productos digitales. Y es normal porque vivimos en una era digital. Sin embargo, es importante aclarar que diseño UX es una práctica no digital. ¿Qué quiere decir eso? Es una práctica cognitiva y como una práctica cognitiva se puede implementar y aplicar a cualquier disciplina, por lo tanto también a la educación. Y aquí viene el primer aprendizaje UX que les voy a compartir hoy. Para mí, el primer aprendizaje fue: un programa académico es un producto diseñado para un usuario. Cuando un estudiante entra a nuestro salón de clase y cuando empieza a interactuar con los productos académicos que nosotros diseñamos, se vuelve un usuario, ¿cierto? Y como un usuario, tiene que utilizar ese producto. ¿Qué nos enseñan diseñadores UX? Nos enseñan que la manera como diseñamos los productos tiene su impacto en la manera como se usan y qué tan funcionales son en el aula, por lo tanto tiene su impacto en el aprendizaje. Y los diseñadores UX aquí nos dan un consejo. Antes de diseñar los productos hay que conocer tu usuario, en nuestro caso hay que conocer tu estudiante. ¿Cómo podemos lograr esto? Diseñando los programas con y para los estudiantes. Ahora, sé lo que muchos docentes aquí deben estar pensando. Para nosotros es tan difícil soltar el control, porque ser docente para muchos de nosotros significa ser casi que omnisciente, tener el control, vernos seguros en lo que estamos hablando, nunca permitir a vernos vulnerables o inseguros. Sin embargo, el estudiante es más experto que nosotros. Si lo piensan, el estudiante es el que se sienta en nuestro salón de clase durante 5 o 8 horas al día e interactúa con diferentes programas y diferentes productos. Pues, ¿quién más experto que ellos para darnos la retroalimentación y para decirnos qué funciona y qué no funciona y qué deberíamos hacer? Por lo tanto, los diseñadores UX nos dicen que cuando diseñamos nuestros programas es importante aplicar métodos como entrevistas, encuestas y también observación directa. ¿Por qué? Para poder diseñar unos programas que respondan a las necesidades y luego mirar cómo nuestros estudiantes interactúan con estos programas. Aprendizaje UX número 2 para mí fue: experiencia de aprendizaje es un sistema complejo afectado por varios factores. Los diseñadores UX nos hablan de la experiencia de usuario, pero para nosotros docentes es una experiencia de aprendizaje. Cuando el estudiante pisa su salón de clase, cuando entra, en ese momento inicia su experiencia de aprendizaje. Entra con una necesidad, como cuando uno está en una aplicación, tiene una necesidad, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestro salón de clase. Ahora, el hecho, si esa necesidad se va a suplir o no, depende de 5 factores principales que constituyen una experiencia de aprendizaje. Y les voy a contar de todos 5. El factor número 1 es el contenido. Los diseñadores UX hablan de la arquitectura de información, de la arquitectura de datos. Nosotros docentes hablamos de la arquitectura de contenido. ¿Cómo podemos organizar esa arquitectura de contenido? Es importante organizarla de tal manera que sea comprensible y fácil de digerir para los usuarios. También hay que pensar qué contenido incluimos en nuestras clases, si el contenido es significativo, útil y usable en la vida real de los estudiantes. Otro punto en cual sí hay que pensar es el diseño visual, algo que muchas veces los docentes dejamos de lado. Hay que seguir los principios de diseño gráfico para que nuestros productos sean amenos y agradables y que motiven a un usuario para interactuar. Y por último, en el contenido hay que pensar en su inclusividad. Tenemos que asegurar que cualquier sea el producto que estemos utilizando, que sea accesible incluso para los estudiantes con discapacidades.
El factor número 2 es ambiente de aprendizaje. Desde Krashen en 1982 hasta Dweck en 2005, los autores nos han hablado de la importancia de emociones, de filtro efectivo, de mentalidades en el proceso de aprendizaje. Y eso tampoco es algo nuevo, pero muchas veces no lo aplicamos. Cuando creamos nuestros ambientes de aprendizaje, es importante crearlos de tal manera que el estudiante no se siente amenazado, que se siente cómodo en su ambiente, que entienda que es un ambiente donde se puede equivocar, donde puede cometer errores y que esos errores son parte del proceso. Los autores nos hablan de la importancia de no solo enseñar habilidades, sino también crear experiencias memorables y estimuladoras para nuestros estudiantes. El siguiente punto es la metodología y es una de las maneras cómo podemos crear estos ambientes de aprendizaje más o menos. Los diseñadores UX ponen su usuario en el centro de experiencia. Lo mismo deberíamos hacer nosotros docentes. Es importante poner a nuestros estudiantes en el centro de la experiencia de aprendizaje y asegurar que las metodologías que aplicamos son activas y que promuevan el aprendizaje. El siguiente factor son las interacciones. Los diseñadores UX piensan cuidadosamente en las interacciones, cómo un usuario va a interactuar con el producto. Lo mismo deberíamos pensar los docentes. Antes de entrar a nuestra aula deberíamos pensar cómo van a interactuar los docentes. ¿Van a interactuar con el contenido o entre ellos o con su profesor? Cualquier sea la interacción que tenemos planeado, es importante que sea fluida y suficiente. El último factor de la experiencia de aprendizaje es la evaluación. En el proceso de evaluación es importante que sea un proceso continuo y que el estudiante sepa cómo está siendo evaluado. ¿Por qué? Para que pueda ser un actor o un partícipe activo en ese proceso y poder tomar decisiones que debería mejorar y cómo. Ahora, esos 5 factores están permeados por la tecnología y hoy más que nunca por inteligencia artificial. A la hora de diseñar nuestras experiencias de aprendizaje es importante pensar qué tanto incluimos la tecnología o la inteligencia artificial y buscar una medida exacta que nos ayuda y a nuestros estudiantes ayuda a aprender. Bueno, y aquí llegamos al aprendizaje número 3. El aprendizaje número 3 es iteración, es la parte necesaria del diseño de los programas académicos centrados en el estudiante. Cada vez que dictamos un curso o una clase es una sola iteración y una clase no siempre se debería dictar de la misma manera. ¿Qué significa esto? Hattie nos habla de la importancia que un año de enseñanza corresponda a un año de aprendizaje. Pero eso, muchos docentes sabemos, a veces no pasa. Y Hattie ahí nos da la respuesta. Entonces, si los estudiantes no están aprendiendo es porque no estamos utilizando las estrategias de enseñanza correctas y tenemos que hacer ajustes en esas estrategias. Cada vez que dictamos una clase, un programa, hay que mirar qué está funcionando, qué no y cómo hacemos los ajustes. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esos ajustes? Hattie nos da la respuesta y nos dice que la respuesta es la eficacia colectiva de los docentes. Esto implica no solo compartir buenas prácticas entre los docentes, sino también mirar los resultados de los estudiantes para poder definir qué está funcionando, qué no y qué deberíamos ajustar en la próxima iteración. Es un poco como un espejo, ¿no? Los resultados de los estudiantes son el espejo que nos demuestra si nuestra práctica es efectiva o hay que hacer ajustes. ¿Cómo podemos hacer los ajustes? Hay 2 pasos muy sencillos. Paso número 2 es evidencia de aprendizaje de los estudiantes. A través de una evaluación continua, formativa, podemos darnos cuenta qué es lo que está funcionando, si nuestra enseñanza tiene impacto en el aprendizaje y si no, hacer el ajuste para la próxima iteración. Y número 2, retroalimentación de estudiantes sobre nuestros cursos. Ya habíamos mencionado que es importante incluir a los estudiantes desde las etapas tempranas, pero incluso durante un curso es importante abrir espacios en nuestras clases y permitir a los estudiantes, a través de unas encuestas o conversaciones, que nos cuenten qué funciona y qué no y qué deberíamos cambiar. Empecé mi charla hoy contándoles sobre mi abuela. Esta es mi abuela hoy. Ella tiene 88 años, todavía se ve seria, como debe ser una profe socialista. Lastimosamente, por su estado avanzado de demencia, muy probablemente no podrá ver mi charla. Sin embargo, gracias a ella,
yo estoy aquí hoy y les pude compartir 3 puntos clave que aprendí de los diseñadores UX. Punto número 1, que un programa académico está diseñado para el estudiante, no para nosotros. Punto número 2, que la experiencia de aprendizaje es un sistema muy complejo. Y punto número 3, la iteración es parte necesaria de la mejora continua de los programas académicos. Estoy segura que muchos de ustedes acá tienen un profesor, un docente que los inspiró para llegar a ser lo que ustedes son hoy. Así que mi mensaje hoy va para todos los docentes. La próxima vez, cuando entren a su salón de clase, piensen, ¿qué puedo hacer hoy para que la experiencia de aprendizaje de mis estudiantes sea motivadora? Muchas gracias.